Congratulations, you are now a full... Bienvenidos a este nuevo tutorial donde hablaremos un poco de lo que son las estructuras de control de Java. Mi nombre es Fernando Ortiz García, soy estudiante de la carrera de Tecnologías de la Información y Comunicación, área Sistemas Informáticos en la Universidad Tecnológica de Jicotepec de Juárez, Puebla. Bueno, comenzamos. Primero que nada vamos a recordar que las estructuras de control determinan la secuencia de la ejecución en las sentencias de un programa. Las estructuras de control se dividen en tres categorías: secuencial, condicional, selectiva o iterativa o repetitiva, que vienen siendo los ciclos. Primero vamos a hablar de lo que es la secuencial o selectiva. En el orden que se ejecutan por defecto las sentencias de un programa es secuencial. Esto significa que las sentencias se ejecutan en secuencia, una después de otra, en el orden que aparecen escritas dentro del programa. La estructura secuencial está formada por una sucesión de instrucciones que se ejecutan en un orden a una continuación a la otra. Cada una de las instrucciones están separadas por un carácter, punto y coma. Las instrucciones suelen agruparse en bloques. El bloque de sentencias se define por el carácter llave de apertura y marca el inicio del mismo, y el carácter llave de cierre marca el final del mismo, como se aprecia en la ilustración. En Java, si el bloque de sentencias está constituido por una única sentencia, no es obligatorio el uso de las llaves apertura y cierre, aunque sí es recomendable. Vamos a hablar de la estructura condicional, alternativa o selectiva. Dice que la estructura condicional determina si se ejecutan unas instrucciones u otras según se cumpla o no una determinada condición. En Java tenemos la condicional if y la instrucción switch. Dentro de la instrucción if puede haber tres tipos, que son la condicional simple, que es if, la condicional doble, que es if else, y la condicional múltiple, que es el if else if. Vale la redundancia. La condición debe ser una expresión booleana, es decir, que debe dar como resultado un valor booleano true o false. La condición simple se evalúa la condición y si ésta cumple se ejecuta una determinada acción o grupo de acciones. En otro caso contrario se saltan a dicho grupo de condiciones. Se ve en el ejemplo if una expresión booleana y las instrucciones que deriven del true o false de la instrucción booleana, expresión booleana. La condición doble se evalúa la condición y si ésta se cumple se ejecuta una determinada instrucción o un grupo de instrucciones. Si no se cumple se ejecuta una instrucción o otro grupo de instrucciones. Por ejemplo, tenemos el if, la instrucción booleana. Si no se cumple la instrucción booleana, se recurre al else y hace otras instrucciones. Vamos a la condicional múltiple. Se obtiene anidando sentencias if else que permite construir estructuras de selección más complejas. Por ejemplo, encontramos que un if, la expresión booleana, la instrucción, la segunda instrucción booleana, la segunda expresión booleana, seguido de la instrucción y de otro else. Cada else se corresponde al if más próximo con el que haya sido emparejado. Una vez que se ejecute un bloque de instrucciones, la ejecución continua en la siguiente instrucción aparecerá después de las sentencias if, else anidadas. Si el bloque de las instrucciones, el switch se utiliza para seleccionar una de entre múltiples alternativas. La forma general de la instrucción switch en Java es la siguiente: el switch, expresión, caso 1, instrucciones del caso 1, brinco, salto, break, al caso 2, valor 2, instrucción, desde instrucciones, break, y así nos podemos tener varios casos. Y si ya no tenemos más casos, entra el default, que marca el final de las instrucciones. La instrucción switch se puede usar con tipos de datos byte, short, char, int, también con tipos enumerados y con clases envolventes de character,
byte, short, integer. Bueno, el switch es como un tipo de menú. En el switch primero se evalúa la expresión y se salta a la case o el caso, cuya instancia coincida con el valor de la expresión que se metió en la variable. Se ejecutan las instrucciones que siguen del case seleccionado hasta que se encuentre un break o hasta el final del switch. En el break se produce un salto a la siguiente instrucción a continuación del switch, o sea el caso 2 o el caso 3. Si ninguno de estos casos se cumplen, se ejecuta el bloque default. Puede haber bloque default o no puede haber, realmente no es obligatorio, porque si no se cumple ninguna de los cases, se acaba el programa. Por falta de memoria virtual en nuestro equipo, no podemos instalar lo que viene siendo la IDE de NetBeans o Eclipse, que por lo regular usamos NetBeans, pero en próximos videos adjuntaré unos ejemplos para que los chequen y tengan mejor idea de lo que es el conditional switch. Vamos hasta el ciclo while. Las instrucciones se repiten mientras la condición sea cierta. La condición siempre se va a comprobar al principio del bucle, por lo que las acciones se pueden ejecutar 0 o más veces, dependiendo. Se evalúa la condición. Si el resultado es falso, las instrucciones no se ejecutan y el programa sigue ejecutándose por la siguiente instrucción y a continuación del while. Si el resultado es verdadero, se ejecutan las instrucciones y se vuelve al paso 1. La estructura de while es while, condición, sentencia. Pasamos al ciclo do while. Hay mucha similitud entre el ciclo while y el ciclo do while. En el ciclo do while las instrucciones se ejecutan mientras la condición sea cierta. La condición se comprueba al final del bucle, por lo que el bloque de instrucciones se ejecutan al menos una vez. Esta es la diferencia fundamental entre el while. Las instrucciones del bucle while es posible que no se ejecuten si la condición inicial es falsa. La ejecución del bucle do while sigue los siguientes pasos. Ejecuta las instrucciones a partir del do. Se evalúa la condición. Si el resultado es falso, el programa sigue ejecutándose por la siguiente instrucción a continuación de while. Si el resultado es verdadero, se vuelve al paso 1. El ciclo for hace que una instrucción o un bloque de instrucciones se repitan a un número determinado de veces mientras se cumple la condición. La estructura general del ciclo for es la siguiente. Tenemos for, iniciación, condición, incremento o en su defecto decremento, y las instrucciones que pueden ser de 1 hasta el infinito, las que tú quieras. En la inicialización tenemos la parte de la variable o las variables de control del bucle que toman su valor inicial. Puede haber una o más instrucciones en la inicialización separadas por comas, o la inicialización se realiza una sola vez. La condición va a ser la expresión booleana que hace que se ejecute la sentencia o bloque de sentencias mientras dicha expresión sea cierta. El decremento o el incremento es una expresión que incrementa o decrementa la variable de control del bucle. La ejecución de un bucle for sigue los siguientes pasos. Se inicializa la variable de control, se evalúa la condición. Si la condición es cierta o es falsa, el término del bucle. Se inicia la variable o las variables de control. Se evalúa la condición. Si la condición es cierta, se ejecutan las instrucciones. Si es falsa, se finaliza el bucle y se continúa con el programa de la instrucción del ciclo for. Se actualiza la variable de control en el decremento y se vuelve a punto 2. Gracias, eso es todo. Nos vemos en el próximo tutorial.